Hola a todos. Bueno, mirar, en primer lugar, para acabar el tema de flexión, de acuerdo, de pandeo lateral, vamos a hacer un par de exámenes más que tenemos de esta tipología. Mirad, este es el examen de noviembre 2017. Dice, en la figura se representa, es esta figura de aquí, se representa el diseño de un pórtico para el cual se emplearán perfiles de acero S275 JR, considerando que la viga ha de soportar una carga permanente de 250 kilogramos partido por metro cuadrado, sería la carga permanente, y una sobrecarga de uso de 100 kilogramos por metro cuadrado, ambas sin mayorar. Nos pide que diseñemos la viga BD. Fijaros que en la estructura la viga BD sería esta viga de aquí. Ya veis que se trata de una viga biarticulada, ¿de acuerdo? En sus dos extremos, ¿vale? La viga BD, indicada en la figura, de acuerdo con lo establecido con el código técnico. Para ello justifica lo siguiente el apartado. Nos preguntan básicamente lo que siempre preguntan en un problema de una viga flexión, ¿de acuerdo? Primero los esfuerzos que soporta la viga, después tenemos que hacer su comprobación, no será comprobación, sino el diseño de la resistencia de flexión. Nos piden el trocillo este de la resistencia de corte, ya veremos esto ampliado, ya lo comentamos el otro día un poco más adelante, y el pandeo lateral, ¿vale? Que es el apartado, digamos, el grueso, el importante. Bueno, ya veis que la luz de la viga son 9 metros. Aquí tenéis un dibujo de la viga que se está diseñando, ¿de acuerdo? La viga que se está diseñando es esta que han tomado aquí, ¿vale? Esa viga de ahí. Y aquí tenemos también la distancia de aquí este entre pórticos. Ya veis que las distancias existentes de pórticos todas son iguales. En este caso correspondería con estos 5 metros o estos 5 metros de ahí. Es decir, la distancia entre pórticos será de 5 metros. ¿Vale? Hay una cosa que evidentemente es una deficiencia del ejercicio, y es que han dicho que diseñemos la viga, ¿de acuerdo? Pero no han indicado el tipo de perfil a utilizar, ¿vale? Se les ha olvidado, ¿de acuerdo? Esto lo tienen que haber dado, evidentemente. Nosotros no podemos elegir un perfil de acuerdo al azar, nos tienen que haber indicado si el tipo de perfil a utilizar sería un IP, un IPN, un HB, etc. ¿De acuerdo? Sí que están indicados, ¿de acuerdo?, los perfiles de los pilares. ¿De acuerdo? Los pilares son HBs 180, pero fijaros que en la viga pues no han puesto nada, ¿de acuerdo?, en el enunciado, con lo cual digamos que eso es un fallo del enunciado, es un fallo del ejercicio, eso tiene que estar indicado, ¿vale? Nosotros pues por seguir, ¿de acuerdo?, digamos que el formato que ellos han dado, supondremos que las vigas superiores también son HB, ¿de acuerdo? Se podría haber hecho con cualquier otra viga, ¿de acuerdo?, pero supondremos que se trata de una viga HB. Nada, este es el esquema, ¿de acuerdo?, que tenemos ahí en la figura, ¿de acuerdo?, el acero que nos proporcionan, el esquema de todo el pórtico, ¿de acuerdo? Aunque vuelvo a repetir que solamente nos interesa esta viga BD y con saber que está bien articulada es suficiente. Y aquí sí que incido acerca de la distancia de acuerdo entre pórticos. ¿Vale? Vale, primero la cuestión de los esfuerzos para los cuales nos hacen falta las cargas que hay aplicadas sobre la viga, ¿de acuerdo? Quiero seguir recalcando una cuestión, ¿de acuerdo?, que no, en fin, que no se nos pase por alto, ¿de acuerdo? Es muy importante las unidades en las que proporcionan las cargas, ¿vale? Por ejemplo, mirad, esto es una carga por unidad de superficie, esto es una carga superficial, ¿de acuerdo? Si yo la quiero, si una carga superficial
que está en kilogramos partido, perdonad, está en kilogramos partido metro cuadrado, yo la quiero transformar en una carga lineal, una carga por unidad de longitud, que sea lo que nos interesaría, ¿de acuerdo? Porque así tendríamos esta carga de aquí, ¿vale? Si yo la quiero transformar, tendré que multiplicarla por una longitud. En este caso será el d, la distancia entre pórticos. ¿De acuerdo? Con lo cual, lo primero que vamos a hacer es calcular las cargas que nos han dado, tanto la permanente como la variable, ¿de acuerdo? En forma de carga lineal, ¿de acuerdo? Es decir, la carga permanente eran 250 kilogramos partido por metro cuadrado. Si la multiplico por la distancia que tenemos entre pórticos, tendremos ya una carga por unidad de longitud. Kilogramos partido metro cuadrado por metro nos quedará kilogramos partido por metro, ¿vale? El 100, recuerda que ya lo hemos utilizado otras veces, y es que como nos han proporcionado kilogramos, si eso nos da kilogramos partido por metro, mirad, los kilogramos los tenemos que pasar primero a newton multiplicando por 10 y posteriormente a kilonewton dividiendo por 1000, ¿vale? Con lo cual al final nos quedaría 10 partido por 1000 sería dividir por 100. Digamos que este factor 100 es el que nos pasa los kilogramos, ¿de acuerdo?, a kilonewton, ¿vale? Bueno, pues hacemos la operación, 250 por 5 partido por 100, y eso nos da 12,5 kilonewton por metro. Y hacemos la misma operación para la carga sobrecarga de uso, que nos habían dicho que era 100, la multiplico otra vez por la distancia entre pórticos, que es 5, y la divido otra vez por 100, con lo cual en este caso me quedarían 5 kilonewton por metro. Digamos que así ya tenemos las cargas que nos han proporcionado, todavía sin mayorar, ¿vale?, pero en forma de carga lineal, ¿de acuerdo? Y además estamos distinguiendo carga permanente de carga variable, ¿vale? Como solamente tenemos una variable, pues en este caso, evidentemente, esa carga distribuida que estamos dibujando aquí, esa carga distribuida sería simplemente esta expresión, es decir, la carga permanente por su coeficiente de seguridad, la carga variable también por su coeficiente de seguridad. Recordad que en resistencia los coeficientes de seguridad son 1,35 para las permanentes y 1,5 para las variables, y en estabilidad es 1,15 para las permanentes y otra vez 1,5 para las variables. Con lo cual ya veis que simplemente he multiplicado por los coeficientes de seguridad y obtengo una carga distribuida uniforme de 24,375 kN partido por metro en el caso de resistencia y de valor 21,865 en el caso de estabilidad. ¿Vale? Ya tenemos, por tanto, las cargas de resistencia y de estabilidad. Vamos a llevar esas cargas de acuerdo a nuestra viga, que ya hemos dicho que simplemente está apoyado en sus extremos, y que por tanto lo que tendríamos sería, de acuerdo en cada uno de los extremos, una reacción en el apoyo que sería la carga total, Q por L, partido por 2. ¿De acuerdo? La carga distribuida total por la longitud, ¿de acuerdo? Y eso dividido por 2. Y eso será, ¿de acuerdo?, el valor de la cortante de cálculo. Para la cortante de cálculo, perdonad, la cortante de cálculo solamente se utiliza de acuerdo en fenómenos de resistencia, con lo cual solamente nos interesaría la cuestión de resistencia, solamente he calculado eso, es decir, la carga Q sería 24,365, la longitud de la viga, recordad, la luz general de la viga, de cada una de las vigas por separado, era de
9 metros, que es lo que tenemos aquí, con lo cual 9 metros partido por 2, y eso nos queda una cortante de 109,6865 kilonewton, que repito, solamente calculamos a resistencia porque solamente va a haber, en todo caso, alguna comprobación a resistencia, no hay ninguna comprobación en estabilidad. Y tenéis que recordar el diagrama de flectores que vimos para una viga biapoyada. Esto ya lo hemos utilizado, ¿de acuerdo?, en otras ocasiones, ¿de acuerdo? Para una viga biapoyada sometida a una carga distribuida uniforme, el diagrama de flectores tenía esta forma, era parabólico, y justamente en el centro de la viga, es decir, a x igual a medios, se producía el flector máximo que tomaba esta expresión, tomaba ese valor, QL al cuadrado partido por 8. Con lo cual, ese será el momento de cálculo que a nosotros nos interesa, es decir, esa será nuestra sección pésima, es donde se produce un mayor valor de esfuerzos, y lo único que hemos hecho ha sido sustituir el valor para resistencia o el valor para estabilidad. Aquí se van a utilizar los dos. Ya veis que para resistencia nos da 246,8 kilonewton por metro, y para estabilidad 221,5 kilonewton también por metro. Se me ha olvidado aquí el metro, también por metro. 221,5 kilonewton por metro. Ya tengo los valores del momento máximo que tiene que soportar nuestra viga, tanto en resistencia como en estabilidad. Por supuesto, ya veis que no hay nada en la dirección de la directriz de la viga, con lo cual el axil de cálculo en este caso, el axil de cálculo sería 0. Y ya tenemos todos los esfuerzos a los que está sometida la viga. Digamos que esto es lo que nos preguntaba, siempre preguntan esta cosilla, preguntan como apartado A, ¿vale? Esfuerzos que soporta la viga. Vale. Tenemos que realizar primero el cálculo a flexión. Ya sabéis que para la resistencia a flexión se tiene que cumplir que el momento de cálculo tiene que ser menor o igual que la resistencia a flexión de la viga, que es el momento S, momento CRD. Se tiene que cumplir esto. Sabemos que para clases 1 o 2, cuando la sección, de acuerdo, que estamos estudiando es de clase 1 o 2, esa resistencia de acuerdo a flexión venía dada por el módulo plástico, el límite elástico del acero y el coeficiente de minoración de resistencia es el gamma M0. Con lo cual, se debería cumplir que el momento de cálculo que hemos considerado, que es 246,8, tiene que ser menor que ese término que estamos evaluando, ¿vale? Aquí hay una cuestión simplemente de unidad, ya lo sabéis, ¿de acuerdo? Mirad, como todo lo llevamos de acuerdo a las tablas de hacer, digamos que lo llevamos a llevar de acuerdo hacia las tablas de hacer LOL para obtener los valores, pues nos interesa esto dejarlo en las unidades en las que proporcionan. Por ejemplo, este 275, que es el límite elástico del acero, ¿de acuerdo?, está en newton partido milímetro cuadrado, ¿vale? Y el módulo plástico, si lo miráis en las tablas de Azorlor, ¿de acuerdo?, estos módulos plásticos están en milímetros al cubo, ¿vale? Es decir, aquí el tema de las unidades es muy importante porque esto tiene que ser coherente y, por tanto, esto que era un momento, recordad que este momento estaba en kilonewton por metro. Si no lo cambiamos a las mismas unidades que tenemos a la derecha, estaremos haciendo mal. Es decir, los kilonewton hay que pasarlos a newton multiplicado por 1000. Y los metros habría que pasarlos de acuerdo a milímetros también multiplicado por 1000. Por eso lo hemos multiplicado por el 10 elevado a 6. Es decir, este 10 elevado a 6 nos servía para basar el momento de kilonewton por metro, ¿de acuerdo?, a
Repito, esto lo digo para que no nos quedemos de acuerdo para otros ejercicios similares, porque esto se va a producir varias veces. Con lo cual este 10 a la 6 es para pasar de kilonewton por metro a newton por milímetro. Bueno, pues ya veis que de esa ecuación, de esa inecuación, podemos despejar el módulo plástico, y el módulo plástico nos quedaría esto. Debería ser mayor o igual que 942,323 por 10 a la 3 milímetros al cubo. ¿Vale? También lo he dejado así con el 10 a la 3, aunque sea una cosa un poco extraña. ¿De acuerdo? Dejar ahí tantos decimales y luego el 10 a la 3. Es porque si miráis en el módulo plástico, pues viene escrito de esa forma, viene escrito por 10 a la 3. ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues simplemente ir a la tabla y buscar un módulo plástico que sea igual que este o mayor. Mirad, en nuestro caso, el módulo plástico ligeramente superior, de acuerdo al valor ese que hemos obtenido, es el que corresponde, es este valor de aquí, que es 1053 por 10 elevado a 3 milímetros al cubo, y que corresponde a una HB 240. ¿Vale? Con lo cual, el HB que estamos considerando, ¿de acuerdo? Sería eso, una HB 240, cuyo módulo plástico sería 1053 por 10 a la 3 milímetros al cubo. ¿Vale? Con lo cual, la viga necesaria para que soporte los esfuerzos, de momento, el soporte, ¿de acuerdo?, a flexión, debería ser una HB 240 con ese módulo plástico. ¿Vale? Si esa es la viga que vamos a utilizar, podemos calcular, ¿de acuerdo?, el grado de utilización a flexión, que sería simplemente el momento de cálculo partido el momento resistente de flexión. El momento de cálculo ya lo teníamos, que eran 200. Este termina aquí, 246,8. Y el momento resistente ya sabéis que era el módulo plástico por el límite elástico del acero partido 1,05. ¿Vale? Fijaros que nos ha tocado arriba, nos ha tocado pasar otra vez el momento a newton por milímetro. ¿Vale? Lo mismo que antes. Ya sabéis que los grados de utilización normalmente se dan en tanto por ciento, por eso multiplicado por 100, y eso nos quedaría un 89,49%. ¿Vale? A ver, comento una cosa. El grado de utilización está demasiado cercano, de acuerdo, al 100%. ¿De acuerdo? No habría ningún problema de flexión. Pero claro, esto nos induce a pensar, ¿de acuerdo?, que cuando hagamos luego la comprobación de pandeo lateral, ¿vale?, las probabilidades de que cumpla no son demasiado altas. ¿De acuerdo? Tampoco se puede empezar aquí con otro perfil de acuerdo superior. Es decir, de momento lo que tenemos que hacer sería quedarnos con este, que cumple por tanto a flexión y por tanto tiene un grado de utilización del casi el 90%, pero es verdad que ese grado de utilización luego, cuando lo pasemos a pandeo lateral, ese grado de utilización nos indicará, de acuerdo, que estamos muy cerca, de acuerdo, del fenómeno de inestabilidad y posiblemente no cumpla pandeo lateral, ¿vale? Con lo cual lo que quiero, de acuerdo, simplemente es que conforme vayamos haciendo esto, vayamos viendo las posibilidades o vayamos intuyendo qué es lo que realmente va a ocurrir. ¿Vale? Vale. Nos pedían también, se supone que con eso hemos hecho el apartado B, que será la resistencia de flexión. Nos pedía también la resistencia de corte. Ya habíamos dicho que esto no lo habíamos visto todavía, pero el pequeño cálculo que aparece aquí ya lo estuvimos explicando, era muy sencillo, y repito, no vamos a volver a dejarlo aquí, ¿de acuerdo? Es decir, había que buscar simplemente, ¿de acuerdo?, la resistencia acortante, resistencia plástica cortante, que era este término de aquí, donde lo único especial es que este término de aquí es una cosa que se denomina área de cortante, pero la tenemos disponible en la tabla, con lo cual tampoco con esto tengo ningún problema, ¿de acuerdo? Es decir, si vamos a la tabla de la 200,
Si vamos a la tabla de la 240, tenemos un área de cortante, aquí lo único que se llama AVZ, ¿de acuerdo? AVZ. El área de cortante que sería 33,23 por 10 a la 2 milímetros cuadrados. ¿Vale? Por lo cual simplemente hemos utilizado ese valor, 33,23 por 10 a la 2, el límite elástico 275, raíz de 3 y el gamma M0 que es 1,05, y al operar eso nos da 807.309,52, como hemos operado en sistema internacional, obtendríamos Newton. ¿De acuerdo? En fin, como nosotros lo que vamos a utilizar en la viga son fundamentalmente, ¿de acuerdo?, kilonewton, si lo tuviéramos que comparar con algo, si lo queremos comparar, pues simplemente lo divido por 1000, lo he pasado a kilonewton y lo comparamos con la cortante que nosotros hayamos calculado. Nuestra cortante era 109,6865. 109,6865. Con lo cual, evidentemente, de acuerdo, la resistencia cortante es superior a la cortante de cálculo. Eso significa que, por tanto, cumple. Ya veréis, además, que estos valores siempre están muy lejanos, ¿de acuerdo? Cuando se ha calculado una viga flexión y resiste flexión, digamos que el efecto de la cortante es mucho menor y, por tanto, veremos que los grados de utilización respecto a la cortante son pequeños. Mirad, si aquí hemos calculado el grado de utilización de cortante, que sería la cortante de cálculo partido la resistencia cortante, pues la resistencia de cálculo, la cortante de cálculo era 109,6865 y la resistencia cortante hemos determinado 807, con lo cual nos queda un grado de utilización 13,59. Repito, esto va a ser bastante común. De hecho, la posibilidad de efecto cortante tendrá alguna incidencia de acuerdo sobre las uniones, de acuerdo sobre la atornilladura, sobre la soldadura, etcétera, etcétera. Pero no va a tener un efecto importante sobre los propios elementos estructurales, sobre las vigas, ¿vale? Nada, eso lo podemos pasar un poco por alto porque ya os digo que no es demasiado importante. Y por último, hemos hecho la resistencia cortante, repito, hemos hecho desde aquí, y nos queda simplemente el estudio de pandeo lateral, ¿vale? Con lo cual, para el pandeo lateral, bueno, pues como hemos dicho que utilizaríamos una HB, ¿vale? Y en este caso tenemos de momento una 240, vamos a ver si esta cumple o no cumple. Bueno, pues para la HB sí que tenemos tablas de pandeo lateral. Os recuerdo con el concepto de esto que es importante, ¿de acuerdo? Disponemos de 3 tablas de pandeo lateral, ¿de acuerdo? Solamente las correspondientes a las tablas, a los perfiles IP, IPN y HB, nada más. Si se sale de esto, habrá que utilizar las fórmulas, digamos, las expresiones esas largas que determinaban los coeficientes, de acuerdo, a partir del módulo ion, el módulo de rigidez, el módulo de torsión, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Qué es una de estas vigas? Bueno, pues tenemos las tablas de pandeo lateral que tenemos disponibles. En este caso, ¿de acuerdo? Como se trata de una HB, se trata de una HB 240, pues eso lo llevamos a las tablas de pandeo lateral, son estas de aquí. Aquí tenemos en la 240, ¿de acuerdo?, varios términos que vamos a utilizar. Esta es la 240. ¿Y de ahí qué vamos a utilizar? Bueno, pues mira, de ahí vamos a utilizar primero los coeficientes ambos, el BLTV, este de aquí, y el BLTW, ¿vale? Donde os sigo recordando, como siempre, esto lo hemos comentado varias veces, que esos son milímetros al cubo, ¿de acuerdo? No tiene mayor incidencia. Si no lo tocáis, si no se ha cambiado unidades, ni te das cuenta, ¿vale? Y nos proporcionan el producto del módulo plástico por el límite elástico del acero. Este está calculado para 275, si no, no se podría utilizar, ¿vale? Me parece que está puesto arriba en las tablas, ¿vale? Con lo cual, esos son los 3 valores que vamos a utilizar en este caso.
Y esos son los tres valores que he copiado aquí, ¿de acuerdo? El BLT, los coeficientes, el BLTV y el BLTW, y el módulo plástico por el límite elástico. ¿Vale? Vale. En la expresión, ¿de acuerdo? En las expresiones para el cálculo, ¿de acuerdo? Ya sabéis que lo primero que tenemos que calcular son estos dos valores, ¿de acuerdo? Que son las componentes del momento crítico de pandeo lateral, ¿vale? La debida torsión uniforme y la debida torsión no uniforme. Y en ello nos hace falta, primero, la longitud de arriostramiento, es decir, la longitud entre apoyos. En nuestro caso, evidentemente, la longitud entre apoyos era la propia luz de la viga y por tanto son 9 metros. ¿Vale? Y dependiendo del diagrama de flectores que tengamos, os recuerdo que el diagrama de flectores lo hemos calculado antes en el tema de los esfuerzos, bueno, pues a partir de la tabla esa que tenemos de diagrama de flectores podemos calcular, ¿de acuerdo?, el valor de el coeficiente C1. ¿Vale? Os he puesto aquí solamente la porción de tabla que nos interesaba, ¿de acuerdo? Recordad que era condiciones de apoyo de carga, en este caso era una viga apoyada, ¿de acuerdo? Y el diagrama de flectores, que era un diagrama de tipo parabólico. Y en ese caso, la constante, el factor S, nos da 1,13, ¿vale? Con lo cual, ese es el valor a utilizar. Y con eso calculamos, repito, las dos componentes del momento. La componente MLTV, que es esto de aquí, la constante, la longitud, ¿de acuerdo?, entre apoyos, ¿de acuerdo?, y el coeficiente, con lo cual simplemente sustituir. Me he limitado simplemente a sustituir, ¿vale? Pero lo único que he hecho ha sido poner la constante sea 1,13, el BLTV, que era este de aquí, que ya veis en lo que está medido en Newton por milímetro cuadrado, es decir, esto estamos poniendo las fuerzas en Newton y las distancias en milímetros. Con lo cual, la distancia LC, la distancia, de acuerdo, entre puntos de arriostramiento, la he tenido que poner en milímetros, en 9 metros, 9.000 milímetros, y simplemente como esto nos iba a dar un momento en Newton por milímetro, pues lo que hemos hecho ha sido dividirlo por 10 a la 6 para que nos den kilonewton por metro. ¿Vale? Ya tenemos uno. Para el otro, pues lo mismo. Tenemos la misma constante, ¿de acuerdo? En este caso la longitud de arriostramiento está al cuadrado y en la misma operación hemos tomado el BLTW, ¿de acuerdo? Hemos dividido por 10 a la 6 y nos da 111,4375. Recordad que estas son las dos componentes del momento crítico, con lo cual el momento crítico es la raíz de esas dos componentes al cuadrado. Y eso nos daría al final 355,72 kN por metro. ¿Vale? Una vez que tenemos el momento crítico, ¿de acuerdo?, tenemos que calcular la esbelteza dimensional. ¿Vale? La esbelteza dimensional tiene esta expresión. Arriba era el módulo, en este caso, como las HB todas son de clase 1, ¿de acuerdo? Sería el módulo plástico por el límite elástico partido del momento crítico de pandeo, ¿vale? Esto será FI. Sí. Bueno, de todas formas, este valor lo damos, ¿de acuerdo? Mirad, este valor tenemos estaba en la tabla escrito así, a ver, un segundo. No, es por FI, ¿de acuerdo? Es por FI. Perdona, pero yo ahí se me ha ido la D, porque la D esa no tenía que estar. Porque eso es un minorado y eso no tenía que estar aquí. Esta D no tiene que estar, ¿eh? El valor está bien, lo que pasa es que yo no lo he copiado bien. Eso no está ahí, con lo cual tampoco estaría aquí. Aquí no está. Es simplemente el límite elástico de la cero, no es el límite elástico minorado ni nada de eso.
He cogido el valor que habíamos obtenido en la tabla y he puesto el momento crítico que habíamos calculado. Lo de siempre, el momento crítico estaba, el último cálculo lo habíamos puesto en kilonewton por metro, pues otra vez de acuerdo a newton por milímetro, ¿vale? Y eso nos da una esbeltez de 0,9, ¿vale? Bueno, nos falta simplemente, de acuerdo, tenemos que determinar la curva de Pandeo a utilizar para calcular el coeficiente de imperfección, ¿vale? Recordar que para una HB, para todas las HBs, ¿de acuerdo? Las HBs son de sección cuadrada, es decir, H es igual a B, con lo cual significaría que es igual a 1. Con lo cual, mirad, si vais a las curvas de Pandeo, a ver, hay una tablilla, os la he puesto aquí, que es una tabla que en función del perfil proporciona la curva de Pandeo y el límite de imperfección. Mira, en nuestro caso tenemos un perfil laminado con sección en doble T y nuestra HB vale 1, con lo cual sería menor que 2. En ese caso la curva de Pandeo sería la A y por tanto el coeficiente de imperfección, que es lo que realmente me interesa, sería 0,21. ¿Vale? Con lo cual HB es menor que, perdonad, 2, menor que 2, menor que 2. Es menor que 2, por tanto la curva de Pandeo es la A y el coeficiente de imperfección sería 0,21. Con eso ya podemos calcular el phi LT, ¿de acuerdo? El phi es CLT. 0,5 por 1 más el coeficiente de imperfección, la esbeltez dimensional menos 0,2 más la esbeltez dimensional al cuadrado, con lo cual eso nos da 0,9786. Y finalmente con eso, el coeficiente de reducción a Pandeo lateral. 1 partido el phi este de aquí, ¿de acuerdo? Y otra vez este phi al cuadrado menos la esbeltez adimensional al cuadrado. Y eso nos da, en este caso, 0,734. ¿Vale? Bueno, pues ya, como ya tenemos el coeficiente de reducción a Pandeo, ya puedo aplicar la fórmula para la resistencia a Pandeo lateral, que es esta de aquí. ¿Vale? El coeficiente de Pandeo, que es el que acabamos de calcular, 0,734. El módulo plástico por el límite elástico, que ya lo teníamos de acuerdo a la tabla, ¿de acuerdo? Lo hemos utilizado en la tabla. Es el 288750000. Y después teníamos el gamma M1, que es igual al gamma M0, recordarlo. Como aquí estamos utilizando, ¿de acuerdo? Repito, fuerza en newton y distancia en milímetros, si vuelvo otra vez a dividir por 10 a la 6, nos quedaría en forma de kilonewton por metro. Con lo cual, esto sería la resistencia a Pandeo lateral de nuestra HB 240. Si os acordáis, el valor del momento que hemos calculado en estabilidad, que es el que tenemos que utilizar en este caso, el de estabilidad era 221,5. ¿Vale? Es este valor de aquí. Con lo cual, fijaros que el valor que hemos obtenido es menor que el 221,5 que habíamos obtenido como momento de estabilidad. ¿Vale? Esto era el momento de cálculo en situación de estabilidad. Con lo cual, en este caso, no cumple. A ver, lo que ya habíamos comentado, esto más o menos lo intuíamos, ¿de acuerdo? Porque, repito, cuando hemos calculado el grado de utilización de acuerdo a flexión nos ha quedado muy cercano al 100%, ¿de acuerdo? El fenómeno de Pandeo, ¿de acuerdo? Es un fenómeno de inestabilidad que siempre se produce por debajo, ¿de acuerdo?, de las condiciones de rotura por flexión, con lo cual, con ese pequeño margen, había la posibilidad de que no se cumpliese, ¿vale? Bueno, llegado a este punto tenemos dos posibilidades, ¿de acuerdo? Mirad, quiero que observemos una pequeña cuestión, ¿de acuerdo?, para poder evaluar qué es lo que tendríamos que hacer de acuerdo en cada problema. Mirad, es verdad que los valores que acabamos de calcular del momento, el momento resistente a Pandeo lateral,
Pues sí, es menor que nuestro momento de cálculo, pero tampoco se diferencia mucho, ¿cierto? Si tampoco se diferencia mucho, porque está más que pasa de 201, tiene que pasar a 221, pues a lo mejor sí que tenemos la posibilidad de, aumentando ligeramente el perfil que hemos utilizado, ¿vale? Es un perfil ya considerable, pero aumentando ligeramente el perfil, pues podríamos hacer que cumpliera el pandeo lateral, ¿vale? Con lo cual, en este caso, nuestra acción va a ser esta. Nuestra acción va a ser intentar, ¿de acuerdo?, aumentar el perfil para que cumpla pandeo lateral, ¿vale? Aumentando el perfil, por supuesto, seguirá cumpliendo las demás. Seguirá cumpliendo flexión, acortante, etcétera, etcétera, y resolveremos el problema del pandeo lateral, ¿vale? Si esta diferencia fuera muy importante, si esta diferencia fuera bastante grande, sería difícil, aumentando, de acuerdo el perfil, que pudiéramos llegar de acuerdo a pandé. Repito, imaginaos que esto, en vez de ser estos 20 kilonewtons, no son eso, son 100 o 120 kilonewtons de diferencia, kilonewtons por metro de diferencia. Sería una diferencia muy importante con respecto al perfil, con lo cual, ¿qué pasaría? Que habría que aumentar muchísimo el perfil. Y encima de andar un poco perdidos, ¿de acuerdo?, en el aumento de perfil, hasta dónde habría que llegar, con lo cual sería conflictivo. Bueno, pues en ese caso yo os comenté que la posibilidad más racional sería intentar de alguna forma arriostrar, ¿de acuerdo?, la viga por algún punto intermedio, con el fin de reducir la longitud de arriostamiento, ¿vale? Es decir, si nosotros tuviéramos la posibilidad en construcción de poder disminuir la longitud de arriostamiento, no sería necesario aumentar, de acuerdo, el perfil de la viga, que es suficiente para flexión, para cortante, etcétera, etcétera, ¿vale? Si nosotros en mitad, de acuerdo, de la viga pusiéramos aquí, de acuerdo, un apoyo de arriostamiento, bueno, pues entonces resulta que la viga, la pusiéramos por ejemplo en el centro, la longitud de arriostamiento en esta situación sería justamente la mitad. La longitud de arriostamiento será de 4,5 metros. Con lo cual, si disminuimos la longitud de arriostamiento, ¿de acuerdo?, se disminuye mucho la posibilidad del pandeo lateral, ¿vale? Con lo cual, repito, eso es una posibilidad que ya la hemos considerado, ¿de acuerdo?, en otros ejercicios y que hay que tenerla en cuenta, ¿vale? En este ejercicio, repito, no, en este ejercicio vamos a optar por la primera opción, por la más normal, ¿de acuerdo?, que sería simplemente aumentar el perfil, ¿vale? Como nosotros ya habíamos considerado una HB 240, me he pasado a una HB 260. Ya hemos dicho que la diferencia, de acuerdo, entre el momento de cálculo y el resistente no era demasiado elevada, con lo cual aumentando un poco el perfil sería suficiente, ¿vale? En la tabla, por tanto, simplemente, de acuerdo, he considerado ahora, de acuerdo, repito, una 260, ¿de acuerdo?, de la cual lo único que nos puede interesar de momento es el módulo plástico. Ahora pasaría a ser 1286, y sobre todo la tabla de pandeo lateral sería una superior, donde vamos a utilizar, ¿de acuerdo?, pues los coeficientes que los tenemos aquí y el producto del módulo plástico por el límite elástico. Todo lo demás no va a cambiar, ¿de acuerdo? Quiere decir, no va a cambiar la longitud de pandeo, no va a cambiar el coeficiente C1, es decir, todo lo demás será igual. Con lo cual ya no se querido, de acuerdo, dar más la paliza con esto. Estas son las nuevas características. ¿Y qué me he dedicado? Pues me he dedicado a volver a aplicar las mismas formulicas que teníamos anteriores para calcular los diferentes términos. Es decir, primero las dos componentes del momento crítico, 420 con 115, 161, a partir de ellas el momento crítico y a partir de ellas la esbelteza dimensional. Ya veis que habrá disminuido a 0,882, ¿vale? El parámetro el phi, 0,46, y el coeficiente de reducción de pandeo lateral, que pasa a ser de 0,7456, ¿vale? Si os fijáis en todo esto, en todos estos términos, veréis que realmente, de acuerdo, los términos de pandeo lateral tampoco es que no se hayan modificado tanto.
Acabamos de calcular el otro coeficiente de pandeo y daba 0,734. Ya nos da 0,7456. Tampoco ha aumentado mucho. ¿De acuerdo? Lo que sí que habrá aumentado, y es importante, será este término de aquí. Este término sí, porque mirad, este ha pasado, este eran 352 millones y el anterior que teníamos eran 288 millones. ¿De acuerdo? Es decir, este se ha aumentado, ¿de acuerdo?, de forma importante, y ese es el factor determinante aquí dentro de la resistencia a pandeo lateral. Con lo cual, realmente lo que nos interesa al aumentar el perfil, ¿de acuerdo?, es cómo ha aumentado el módulo plástico de la viga, que es un factor determinante en ese momento, ¿vale? Con lo cual, he calculado el momento resistente, ahora nos da 249,95. Repito, no hay que volver aquí otra vez a poner las formulillas, porque las formulillas eran las mismas que hemos utilizado en el apartado anterior, ¿vale? Y por tanto, en este caso, sí sería mayor que el momento de estabilidad y por tanto cumpliría, ¿vale? Con lo cual, de forma definitiva, digamos que el perfil para el cual habría que diseñar el sistema sería una HB 260. ¿Vale? Esto es un ejercicio muy típico, muy normalico. En este caso creo que bastante sencillo, de pandeo lateral. Es el ejercicio típico, exactamente igual que vimos, ¿de acuerdo? El que vimos en la sesión anterior de metálicas, ¿de acuerdo? La mayor parte de ejercicios de pandeo lateral son así, ¿de acuerdo? Porque además son perfiles que tenemos en las tablas de pandeo para poder realizar el cálculo de una forma un poco más ligera, ¿vale? Ya sabéis que la única dificultad que se nos puede presentar, ¿de acuerdo?, la haremos en otro ejercicio, es que el perfil no esté en la tabla de pandeo lateral y por tanto hay que calcular los coeficientes de acuerdo con las fórmulas, con las expresiones largas, nada más.